innovación. ¿Cómo ir más allá de la creatividad que genere impacto dentro del mercado? Me presento, mi nombre es Pablo Sarbo, estoy al frente de Impala y quería empezar con los temas centrales, ir directo al grano. Tenemos una hora y nuestro enfoque pasa siempre por honrar el tiempo y les damos de vuelta gracias al tiempo por estar aquí invirtiendo el tiempo en estas conversaciones en torno a lo que tiene que ver con gestión de proyectos. Con lo cual, creemos que la mejor forma de honrar el tiempo es compartir el propósito. Y nuestro propósito, el propósito de Impala, es que justamente inspiramos y acompañamos a organizaciones y personas, no solo a producir, sino además a sostener cambios que se radiquen justamente en su propósito. Para esto lo que hacemos son dos grandes líneas de negocio, tanto de servicios como de formación ejecutiva. No vamos a entrar en el detalle de cada uno, pero sí recopilando un poco la historia, lo que surgía era esto de que desde el 2017 estamos dando servicios, lo que nosotros llamamos servicios ageográficos, o sea, servicios que no están basados cara a cara con el cliente, sino justamente en lo que dimos en llamar en su momento, hacia el 2017 justamente, una Virtual PMO, una oficina de gestión de proyectos virtual. Y desde el 2017 estamos acompañando a organizaciones con este servicio sin necesariamente tener que estar cara a cara con el cliente. Y mucho antes de eso, hacia el 2013, empezamos con justamente esta serie de webinars, con lo cual fue todo un hito para mí que ver que hace 7 años estamos acompañando a profesionales de toda América, ¿sí? Incluso de Europa, de España, más allá de no estar cara a cara, ¿sí? Y eso fue un shock. 2013 empezamos con los webinars, empezamos con las capacitaciones ejecutivas a distancia, 2017 con los servicios geográficos, y esto hoy adquiere un punto adicional, adquiere un tema adicional una asociación, una alianza estratégica con PM Company, que justamente para brindar servicios de manera ageográfica, o sea, no colocalizada, camino con los amigos de PM Company y vamos a ir dando más novedades con el correr de del webinar, ¿sí? Por favor, me dicen si se ve bien, si hay algún tipo de inconvenientes y vamos avanzando. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a estar hablando hoy en estos 45, 50 minutos que nos quedan? Vamos a intentar darle una vuelta, una mirada innovadora a la innovación. Vamos a hablar de un funnel de innovación recargado, un funnel de innovación con esteroides. Vamos a hacer un cierre con algunos pensamientos finales que esperemos que sean justamente un puntapié inicial para otras cosas, ¿sí? Y justamente hacerles una invitación, hacerles llegar una invitación y después quienes quieran quedarnos a conversar sobre este tema que sinceramente a nosotros nos apasiona, que sinceramente a nosotros, desde que empecé con el tema de gestión de proyectos, a mí al menos me enciende. Pablo, se perdió el audio. Me parece, ahí está volviendo, me parece que hubo un problema de conexión. Se había desconectado un segundito.
Ahí está. Pablo, sí, ¿Todos pueden oírme ahora? sí. Perfecto. Perfecto, gracias. Gracias. Entonces, una mirada innovadora sobre la innovación. Vamos a cuestionar algunas cosas que nos parecen obvias, algunas cosas que damos como ciertas, ¿sí? A principio de años, en general, me gusta hablar con gente que tiene una mirada justamente un poco más allá, pensar un poco el año, cuáles son las tendencias, etcétera, etcétera. Y lo que venía viendo era que había como una mirada de la innovación que era un poco como cerrada. Verano, y me llamó mucho la atención cuando publicaciones como la Harvard Business Review u otras similares sacaron temas vinculados a esto y justamente veían algo similar, ¿sí? Veo que seguimos con problemas de conexión y que algunos descubrieron cómo escribir sobre la pantalla, ¿sí? A ver si podemos mejorar la presentación. Un segundo. Bueno, entonces, lo que veíamos o lo que venía viendo de la innovación era que muchas veces es un fin en sí mismo, no pasa de una palabra de moda, nos quedamos como que la innovación es buena, estos conceptos tan poderosa de la innovación como herramienta que genera diferencia dentro del negocio. Lo que queríamos traer aquí era que pongamos la innovación en términos de impacto del negocio, no como un fin en sí mismo. Review, sino también consultando otras, como fueron eventos de CEOs en una consultora como Prime. Creo que lo perdimos otra vez a Pablo, ¿no? Sí, así es. Sí, sí. Sí. Vuelvo y por favor si me pueden comentar si se escucha. Ahora sí, Sí. Pablo, te perdimos. Gracias. Pero Bueno, decía, bueno, gracias por la paciencia. Decía, lo que sí se fue viendo es que la incapacidad de innovación no es solamente un problema por no poder innovar, sino que lo que surgía en este relevamiento de CEOs era que
no era una cuestión solo de innovar, sino de innovar de manera efectiva, ¿sí? Y esto es lo que hoy justamente traemos acá. Un poco la mirada con un toque de humor es una frase que alguien dijo en el siglo XIX, que la guerra es demasiado importante como para dejarla en manos de los generales, y es supuestamente quienes más saben justamente de las guerras, ¿sí? ¿Y cómo podríamos parafrasear esa sentencia o esa frase justamente hoy en términos de innovación? Justamente lo que traemos a la mesa es que la innovación en sí misma no es un diferencial para las organizaciones. Es algo esencial que tiene que haber, pero la innovación es demasiado importante como para dejarla en manos solamente de gente que innova. Y esto no es una cuestión despectiva, no es una cuestión de minimizar capacidades de otras personas, sino que el punto es que la innovación es tan poderosa que justamente hay que darle los medios para que tenga el impacto para la cual fueron concebidas. Uno de los gurúes en términos de innovación en temas de informática cuando estuve en Apple y después de innovación en temas de experiencia de usuario, es justamente Guy Kawasaki, y lo que él comentaba es que justamente el arte de la innovación empieza a dar sentido a justamente para qué innovamos. Es alguien que está súper en boga, que viene siendo líder en temas de charlas TED de innovación, y él va siempre a esto que desde Impala también buscamos, que es el centro. ¿Cuál es el sentido de la innovación en nuestra organización? Y justamente lo que traemos sobre la mesa es eso, la innovación. Todo el poder que tiene se libera cuando podemos generar impacto en el negocio, cuando esa dimensión que trae la innovación genera este impacto en el negocio, o sea, este outcome. Y traigo esto a cuento y lo comento porque en muchas ocasiones en empresas de diferente tipo o en organizaciones de diferente tipo, lo que voy viendo es que la innovación es como una cápsula que se autojustifica. Y si hay algo que aprendimos en los últimos años en Project Management es que justamente los proyectos no se justifican a sí mismos. Tampoco pasa con la innovación. La innovación no se justifica a sí misma. Y hablo de organizaciones en general. Cuando hablo de outcome no solo hablo de un beneficio económico, hablo también de organizaciones que tienen que ver con la investigación, organizaciones que tienen que ver incluso con el impacto social. Escuchamos muchas veces esto de pensar fuera de la caja, y es algo que nos cuestiona, es algo que muchas veces nos motiva y hasta a veces es algo que nos frustra, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si pensáramos a la misma innovación fuera de la caja? O sea, ¿qué pasaría si dijéramos cómo pensar fuera de la caja a la innovación en sí? Y lo que traemos hoy como propuesta y lo que traemos hoy después de haber visto muchos proyectos de innovación, insisto, en diferentes industrias, muchas buscando impacto económico y otras buscando impacto social, ¿sí? Es justamente que la forma de pensar la innovación fuera de la caja tiene dos componentes principales: articularla con la estrategia y potenciarla a través de la gestión. Con lo cual, la mirada innovadora sobre la innovación tenía que ver justamente con eso, con no pensar la innovación como algo cerrado, como algo que se justifica a sí mismo, sino como algo que tiene que buscar sí o sí impacto en el negocio. Para lograr ese impacto vamos a hablar de un funnel de innovación. Se habla mucho del embudo de innovación, el funnel de innovación. La idea es cómo podemos hacer que ese funnel, que ese embudo, tenga un adicional, tenga un componente adicional. Y lo vamos a separar en 4 partes, ¿sí? En 4 partes que a los efectos de análisis van a ser 4 partes secuenciales y después vamos a ver cómo interactúan.
Las cuatro etapas esenciales serían la generación de ideas, la visión de portfolio de esas ideas, o sea, una mirada estratégica, la gestión del pipeline generadas por esas ideas priorizadas por la estrategia, gestionada con un pipeline, y eso con un go live, eso con un impacto o una salida al mercado. La particularidad acá es que dentro de la organización manejamos ciertos límites. Un límite que no depende de nosotros, qué es lo que conteste el mercado, y muchas veces la innovación en sí mismo tiene que nutrirse de lo que se consigue afuera, digamos, ¿sí? De lo que muchas veces otras personas externas traen de innovación a nuestra organización. Por eso el límite de estas líneas punteadas tiene que ver con que la empresa puede gestionar muy pero muy bien alguna de esas partes. En sí, las cuatro partes, pero ni la innovación en sí mismo completamente, ni el resultado en el negocio completamente dependen de la organización. Y veamos cada uno de estos cuatro etapas, ¿sí? Primero, todo lo que tiene que ver con la generación, con la ideación, con toda la parte inspiracional, con toda la parte de pensar fuera de la caja, con esto que en general pensamos que la innovación se trata de esto, ¿sí? De romper moldes, de ir más allá de lo obvio que vemos. Y ahí tenemos muchísimas técnicas y los expertos en innovación pueden decir que aparte de estas 9 que hay acá, hay muchísimas más y es cierto, ¿sí? Pero a lo que voy es hay una parte en donde se generan, donde fluyen, donde surgen todas las ideas, ¿sí? Hay una parte en donde todas las ideas de alguna manera aparecen, ¿sí? Usando estas técnicas u otras. Y una de esas técnicas, una de las más usadas justamente, tiene que ver con design thinking. No es la única, claramente, pero es la que está teniendo últimamente más, ¿cómo decirlo? Más rating, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Y una de las características por la que consideramos que tiene mucho impacto el design thinking es que no se queda solo con la primera parte de ideación, no se queda solo con la primera parte de ver cómo generar ideas, sino que también lo que va haciendo es pensar en cómo testearlas, perdón, en cómo prototiparlas, en cómo testearlas y en cómo materializarlas a través de una implementación. Con lo cual, la riqueza que tiene el Design Thinking es que piensa en el ciclo completo. Hay muchas otras técnicas que piensan también en el ciclo completo, pero acá lo que queremos traer a colación es esto. Design Thinking es una de las técnicas, es muy poderosa, ¿sí? Pero lo que suele pasar cuando aplicamos Design Thinking, mirando la innovación como un silo, es que cuando queremos pasar a la parte de prototipación, testeo e implementación, se empiezan a chocar contra otros proyectos que están dentro de la misma organización. Lo cual no es solo cuestión de hacer design thinking, no es solo cuestión de tener muchas ideas, sino que lo que traemos hoy sobre la mesa y queremos conversar es que después todo eso tiene que estar gestionado en un pipeline priorizado estratégicamente y gestionado coherentemente, ¿sí? Design Thinking entonces es una de las herramientas y es una de las más usadas en esta etapa inicial de creación, esta etapa de gestación de la creatividad. Si recuerdan el funnel, el segundo paso que planteábamos era el del portfolio, o sea, el de la gestión como un portfolio. Cuando hablamos de portfolio lo hacemos en todo el sentido desde la palabra, tanto desde Project Management como desde lo que es gestión de portfolio de activos financieros, ¿sí?
para no hablar siempre del Project Management Institute, para no recurrir siempre a las mismas fuentes, hoy traje una definición de gestión de portfolio de otra empresa, de otro organismo de gestión de proyectos, que es APM, ¿sí? Que lo que dice justamente es que la gestión de portfolio se caracteriza justamente por la selección, priorización y control, y en todo lo que sea el portfolio es de que esté alineado con los objetivos estratégicos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de portfolio, lo que vemos es cómo maximizar el valor de todo el portfolio de proyectos. El portfolio de proyectos de una organización, los proyectos que se hacen dentro de una organización. Siendo 2018, hace un par de años, empezamos un servicio nuevo en una empresa y lo particular es que hay una pregunta que nunca falla, que es ¿cuáles son los proyectos que tienen activos? ¿Sí? Y siempre surge no sé, los proyectos salen de abajo de la tierra, abro un cajón y aparecen proyectos, ¿sí? Entonces un poco lo que fuimos haciendo, y en general hacemos cuando empezamos con algún tipo de acompañamiento en portfolio de proyectos, es decir, cuáles son todos los que hay, ¿sí? Porque hay mucho que se llama trabajo oscuro. Es decir, Donald Sutherland, el fundador o el creador del método Scrum, habla mucho de trabajo oscuro, ¿sí? Ese trabajo que se hace, pero que no tiene impacto después en el mercado, que no tiene impacto después en el cliente, ¿sí? Entonces, la gestión de portfolio lo que hace es justamente buscar siempre maximizar el valor del portfolio. Ahora, lo que trae como consecuencia un portfolio es que se tomen, ¿qué cosa? Decisiones. La creatividad está bien que sea mucha, ¿sí? La creatividad está bien que genere innumerable cantidad de ideas, pero después viene una palabra muy fácil de decir y muy difícil de hacer, que es priorizar. Porque cuando hay que priorizar, hay que tomar decisiones. Y esas decisiones no suceden en un vacío organizacional cualquiera, ¿sí? Sucede justamente dentro de una organización que necesita hacer más con menos, que necesita generar más impacto con menos recursos. Y para hacer más con menos, lo que necesitamos hacer es menos cosas. Repito, para hacer más con menos, que es el New Normal desde hace muchos años en gestión de proyectos, para hacer más con menos hay que hacer menos cosas con más impacto. Esas menos cosas con más impacto es lo que justamente hay que decidir en una gestión de portfolio. Es lo que hay que tomar decisiones. Y esas decisiones, como no suceden, como no suceden en el aire, como esas decisiones suceden dentro de un entorno organizacional, ¿sí? Tenemos que saber que va a haber tironeos de poder. Cuando hay un portfolio, siempre hay intereses creados. Y no está mal, acá estamos juzgando si está bien o mal. Sucede. Lo que no podemos hacer es no gestionarlo. ¿Cómo hacemos para gestionar esto? Tener procesos que tengan de una manera disciplinada qué eventos de decisión hay que tomar para optimizar el portfolio. Dicho esto, ahí por favor ustedes me dicen si el audio sigue teniendo mucha demora o ya se oye un poco mejor. ¿Sí?
Perfecto. Gracias. Gracias, Gastón. Seguimos entonces. Adelante. Bien, cualquier cosa ustedes me dicen si se oye mal. Volvemos entonces. Generación de ideas. Visión portfolio. Visión portfolio, decisión estratégica. Después que decido y necesariamente tengo que bajar, ¿sí? Paso a gestionar. Hay un link entre la visión de portfolio y la visión de pipeline que a mí me gusta mucho comentar, que es portfolio y es un juego de palabras en inglés, ¿sí? Pero portfolio es hacer los proyectos adecuados y el pipeline o la gestión de proyectos es hacer los proyectos de la manera correcta, ¿sí? En inglés suena mejor y ustedes lo están viendo, ¿sí? Pero lo que tiene que ver con el portfolio tiene que ver con la decisión estratégica. Con lo cual, si no genero las ideas correctas, todo va mal en cascada. Si no tomo las decisiones correctas en el portfolio, todo va mal en cascada. Si no priorizo en el portfolio, la capacidad de entrega organizacional no es suficiente, ¿sí? Entonces, acá es donde viene la toma de decisiones estratégicas de qué proyecto continuar y qué proyecto discontinuar. Si no se discontinúa un proyecto, puede ser tan dañino como continuar un proyecto equivocado, ¿sí? Entonces, generar ideas, innovar, decidir con qué ideas seguir, y ahora vamos a ver cómo gestionarlas, ¿sí? Y este es un funnel del que en general no se habla dentro de la innovación. Pensamos que innovar es solo la primera parte. El pipeline en sí mismo, tiene que ver justamente con una palabra que también es difícil de ver dentro de las organizaciones y es integración. Cuando veo el pipeline también tengo que ver todos los proyectos y ahí verlo ya no desde una visión estratégica, sino si quieren de una visión táctica. Cuando hablamos de pipeline, muchas gracias por la consulta, hablamos justamente del flujo de proyectos, de cuál es el cauce que les damos a los proyectos para que fluyan y lleguen al mercado, ¿sí? Pipeline es tubería, ¿sí? Y es una figura que usamos para decir por dónde están transcurriendo los proyectos. En general, los dibujamos así, dibujamos el pipeline o el tubo, la tubería así, pero en realidad lo que suele pasar es que hay que estar empujando los proyectos para que caminen, para que anden, y creo que esta imagen es bastante clara, ¿sí? Por eso acá la responsabilidad táctica es de integrar objetivos entre áreas, de integrar recursos, de integrar prioridades de áreas, ¿sí? Y de integrar recompensas. ¿A qué me refiero con recompensas? La inmensa mayoría de las organizaciones en las que trabajamos, que conocemos actualmente, siguen trayendo un esquema de estilos. Esto va a ser durante varios años más, ¿sí? Entonces, si no alineamos las recompensas que cada silo recibe al premio que recibe la organización por hacer bien ese proyecto, cada silo va a seguir siendo medido por sus métricas propias, que no necesariamente son las métricas que le convienen a todo el conjunto de proyectos, ¿sí? Y acá es donde hay uno de los elementos que más arena pone dentro de todo el circuito de gestión de proyectos y está marcado como los recursos, donde ponemos más proyectos para hacer, cuantos más proyectos para hacer, la gente va a estar más dividida entre proyectos, ¿sí? Entonces, ¿en dónde suele crujir el pipeline de proyectos? En las personas. ¿En qué tanto
tienen que cambiarse de sombrero para pensar en un proyecto, en otro o en otro. Internamente vamos teniendo algunas métricas dentro de la experiencia que nos da gestionar equipos ágiles o acompañar, perdón, no es el término gestionar, sino acompañar equipos ágiles y equipos tradicionales, y vamos viendo cuándo se alcanza el punto límite dentro de la asignación de personas. Entonces, ¿para qué hacemos el pipeline? Para ver todos los proyectos y qué persona está en qué porcentaje de qué proyecto. Y ese análisis de porcentaje tiene mucho más que ver con algo que no es matemático, sino que tiene que ver con qué tanto switch puede hacer una persona entre distintos proyectos. Un ejemplo muy corto. El año pasado había una persona en un proyecto que yo estaba acompañando en el rol de Agile Coach y una persona tenía una asignación del 10%. Claro, como estaba el 10% en ese proyecto, estaba en otros 8 proyectos al 12,5%, o un número así, ¿ok? O al 11,24%. Matemáticamente era impecable. Ahora, en realidad no funcionaba, ¿ok? En los recursos suele estar la mayor traba para la gestión del pipeline. Y cuando hablo de recompensas, me refiero a qué beneficios obtiene cada silo haciendo que un recurso de ese silo vaya a trabajar al proyecto. Cuando hablo de recompensas, es qué tanto se premia a cada área porque un proyecto funcione. Si no hay un esquema de recompensas coherente, no hay proyecto que funcione, ¿sí? Y esto es algo que uno lo ve desde lo fáctico. En la gestión del pipeline no es solamente que funcione, sino qué marco le ponemos a cada proyecto. Y ahí hay un enfoque que es este en el que no vamos a entrar en detalle, ¿sí? Que es Cinefin, que dice para cada tipo de desafío qué marco de gestión ponerles, ¿ok? En general, en los proyectos complicados, se usan los enfoques tradicionales, como puede ser el Project Management Institute, el secuencial, waterfall o como quieran llamarlo, y en los complejos los modelos ágiles. En el medio hay varios híbridos, ¿sí? Y acá queríamos traer a cuento dos ejemplos, uno voy a contarlo yo y otro María Gracia del equipo de Impala. Hace algunos años en la Comisión Nacional de Energía Atómica de nuestro país, de Argentina, fui a dar cierto soporte en temas de gestión de proyectos, ¿sí? Y el proyecto en el que me involucré, en el que me pidieron justamente colaborar, era el CAREN. Pueden buscar CAREN con C. CAREN 25 es un reactor modular argentino de diseño 100% nacional. Digo como para salir un poco del preconcepto que esto aplica solo a empresas, ¿sí? Y lo que pasó fue que decían, bueno, tenemos un nuevo reactor nuclear con un diseño completamente argentino, un proyecto hermoso, maravilloso, ¿sí? De una complejidad colosal, porque era rediseñar algo que son justamente reactores nucleares. Y lo que decían es, no, es un proyecto completamente innovador, completamente nuevo, que es terriblemente complejo, este área de lo complejo. Entonces, todo es nuevo aquí, tanto donde, digamos, el sifón en donde se produce la reacción nuclear, como lo que es la transmisión de energía que se produce después, el tendido eléctrico, etcétera, etcétera. Y ahí hicimos un parate. Y el cuestionamiento fue, ¿todo el proyecto es nuevo? ¿Todo el proyecto es complejo? El nuevo reactor y también el tendido eléctrico y también la transmisión de energía eléctrica, o solo es nuevo la parte del reactor nuclear y todo lo demás ya es un proyecto de instalación eléctrica, de instalación de infraestructura como cualquier otro. Y ahí como que se
se nos prendió la lamparita y dijimos, sí, es cierto, hay una parte que es complejo y conviene ponerle un marco de gestión, y hay otra parte que no es complejo y conviene ponerle un marco de gestión más tradicional. Digo para anclar esto en dos temas. Uno es, esto no aplica solo a empresas que buscan un rédito económico, sino que también aplica a organismos de investigación e incluso los que buscan un bien social. Y cuando hablamos de modelos de gestión no hablamos solamente de que un proyecto es tradicional o un proyecto es ágil, sino que un proyecto extenso en distintas fases puede empezar con un enfoque ágil y después tener parte tradicional. ¿Sí? Para contar sobre otro ejemplo de gestión del pipeline en el que estamos interactuando desde Impala y estamos dando soporte desde Impala a un cliente, los dejo con María Gracia, que ya te saco el silencio del micrófono, María Gracia. Hola. Ahí se lo ¿Sí? llevo ¿Me ahora. escuchan? Perfecto, Bueno. yo te oigo bien. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, me disculpo si escuchan ruidos de niña de 5 años, pero son las delicias del teletrabajo, ¿no? En tiempo Está muy de bien. pandemia. Así que bueno, ya por adelantado me disculpo. Bienvenido a los Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Gracia. Yo hace 1 año y medio aproximadamente me desempeño como coordinadora de la gestión de innovación de una empresa multinacional dedicada a la elaboración de bebidas de consumo masivo. Así que bueno, un poco quería en estos minutitos que me dedico Pablo, compartir algunas buenas prácticas que siendo testigo, impulsora de estos procesos, vimos que resultaban en una generación de valor para la gestión de proyectos. La primera de las dimensiones que quería destacar es el tema de, ahí como decía Pablo, ¿no? El tema de trabajar con una visión de portafolio y una visión de pipeline, genera una visibilidad y una transparencia que tiene como dos beneficios a largo plazo. Ay, estoy escuchando las cosas. Perdón. Sí. Bueno, la primera que tiene es que toda la organización sabe de en qué proyectos de innovación se están trabajando, ¿no? Está toda la organización alineada en cuáles son los proyectos que tiene sentido trabajar. Eso por un lado nos da visibilidad y nos saca un poco el trabajo oscuro ese que decía Pablo, ¿no? Todos los proyectos que se están trabajando están en este portafolio o en este pipeline. Y nadie debería estar trabajando en algo que no está listado ahí. Eso entonces nos da, por un lado, foco de recursos y visibilidad adentro de la organización. La segunda de las dimensiones que quería mencionar es el tema de la administración de los recursos compartidos, que también mencionó Pablo en su momento. Esto de contar con un funnel y contar con instancias programadas de revisión, de aprobación de proyectos, ayuda a ir comprometiendo los recursos de manera gradual y no comprometerlos desde un inicio, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de recursos en un contexto, como decía Pablo siempre, de recursos escasos, ir comprometiendo a medida que se van necesitando los recursos en vez de comprometerlos por si acaso, o como empezamos con una cantidad de proyectos importante y a medida que se van avanzando las instancias de revisión van quedando menos, ir liberando los recursos a medida que esos proyectos tengan su aprobación, hace que se usen de la manera más eficiente. Un ejemplo de esto, que un poco une las dos cosas, esto de visibilidad con administración de recursos, había un proyecto, un territorio muy chiquito, y que tenía un proyecto que era muy importante para el territorio, pero a nivel perspectiva era realmente muy chiquito. Y por alguna razón, como era tan chiquito, se fue como deslizando a medida que avanzaban los pasos, sin pasar por estas instancias definidas de aprobación. Y fue avanzando, y comprometiendo recursos acá, y como hormiguita avanzando sin tener esta visibilidad. Cuando ya no pudieron evitarlo más, ya estaban muy cercanos al lanzamiento,
y cuando lo presentaron en estas instancias fue como, pero esto qué rentabilidad nos da, esto qué volumen vamos a tener. Y bueno, para el país es muy importante, pero en realidad visto en perspectiva era realmente muy chiquito. Finalmente se terminó lanzando al aire porque ya estaba prácticamente listo, pero de alguna forma comprometió un montón de recursos que se podrían haber usado mucho mejor en otra cosa. En tiempos de pocas balas es importante apuntarlas bien y usarlas bien. Y este caso fue un ejemplo de al no seguir los procesos, cómo se usaron en lugares que no deberían haberse usado. Y con eso engancho con la tercera de las dimensiones, que es justamente esto de ir revalidando la entrega de valor, ¿no? A medida que los proyectos avanzan, podemos empezar con muchos proyectos, con un buen caso de negocios muy sólidos, pero en proyectos de innovación que pueden tomar 6, 8 meses, incluso más, porque hay un montón de temas regulatorios asociados, de elaboración, de producción, hay un montón de temas asociados, pueden ir, estas hipótesis o estas variables que asumimos al principio pueden ir modificándose. Entonces, tener instancias programadas de revisión y de avance de estos proyectos asegura que se vaya revalidando esa entrega de valor del proyecto, porque una de las cosas que puede suceder es que alguna variable inicial vaya cambiando, alguna hipótesis inicial se haya rectificado, cambian territorios, cambian volúmenes, cambian un montón de cosas, pueden cambiar regulaciones, y eso que al principio a lo mejor era un gran proyecto con unos muy buenos indicadores de éxito, termina siendo un proyecto mediano o incluso un proyecto que no vale la pena seguir avanzando, por más que al principio sí. Entonces estas instancias y seguir estos procesos hace justamente que vayamos revalidando esa entrega de valor y siga teniendo sentido usar esa bala en ese proyecto. Y bueno, y como último, 2 consideraciones nada más. Uno, que el compromiso de la dirección es fundamental para el éxito, ¿no? Cuanto más compromiso de la dirección, más seguimiento de procesos y mayor visibilidad, mayor transparencia, mayor entrega de valores, mejor eficiente los recursos. Y última consideración, el tema de, en un contexto como estamos, que esto es perfectamente manejable, la gestión de innovación de manera remota. De hecho, desde hace mucho antes de la pandemia así lo manejábamos, en una empresa multinacional que tiene sedes regionales, multipaís. La manera remota de trabajar es casi la vida diaria, y bueno, en esta situación de pandemia se intensificó, pero no se modificó radicalmente. Así que bueno, el saber que esto se puede trabajar de manera remota sin inconvenientes también es algo como para destacar. Bueno, eso en principio es un poco la experiencia que quería contar. Muchísimas gracias, los puntos creo que muy claros. Si hay alguna consulta también pueden ir poniendo la vía y después las compartimos hacia el final, pero esto creo que veníamos viendo y conversando con María del Gracia lo importante que es el tema de la gestión de recursos, ¿no? O sea, no pensar que va a haber recursos, no enamorarnos de la idea, sino justamente hacerlo pasar por esta fase de una calibración estratégica que después haga que entren los proyectos que realmente pensamos que van a tener impacto dentro de, o mejor fuera de la organización. Y hablando de impacto, justamente este es el último de los puntos. ¿Cuál es el impacto en el mercado? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo sigo? Y acá vemos como 2 grandes temas de uno de métrica y otro de cómo nos enteramos qué pasa afuera, ¿sí? Por un lado, los temas de métrica, hay muchas métricas, muchos dashboards, muchos tableros de gestión. De hecho, vemos que hay como una sobrecarga de dashboard y una sobreexigencia por obtener información, ¿sí? Y no vamos a entrar en eso, que es un tema en sí mismo, pero sí las métricas tienen como 2 naturalezas diferentes. Una son las métricas de ejecución, qué tanto se está cumpliendo el plan que dijimos que íbamos a hacer, y otras son las métricas de resultados. Ok, el plan se está cumpliendo, pero ¿están los resultados que esperábamos? Y justamente en esto que comentaba María Gracia, los recursos, la atención que el mercado le da a nuestras innovaciones también es un recurso, y cada vez es un recurso más escaso, ¿sí? Entonces, creo que el término, como lo planteaba recién María Gracia, de
las pocas balas que hay que gastarlas bien. Entonces a veces vemos como un exceso de dashboards para tranquilizar ánimos internos, cuando en realidad el esfuerzo muchas veces hay que ponerlos en los circuitos de retroalimentación. ¿Cómo escucho al cliente? ¿Cómo me entero qué pensó el cliente? ¿El cliente supo lo que le quisimos comunicar? ¿Se enteró de esto? ¿Llegamos al cliente de una manera efectiva? ¿O siquiera llegamos al cliente? ¿O solo me gusta a mí porque me enamoré de esa idea y porque le puse mucho esfuerzo? ¿Sí? Claramente cuando uno trabaja en un proyecto tiende a enamorarse del hijo que fue generando. ¿Sí? El mercado no paga por el amor con el que uno genera las cosas, sino que paga por el servicio o por el beneficio que eso le trae. Y acá llegamos al punto final de todo lo que es el funnel, o sea, cómo después aprendo de lo que fue pasando, cómo de la experiencia genero conocimiento, ¿sí? Y lo que íbamos viendo cuando tenemos nuestros encuentros internos dentro de Impala y dentro de las conversaciones con personas vinculadas con gestión de proyectos, incluso con nuestros clientes, es tan cambiante el entorno que es muy difícil replicar un aprendizaje de un sitio a otro. Lo que pensé que aprendí en esta implementación, en la salida al mercado, en este producto nuevo, quizás no sirva para el otro. Con lo cual, aprendizaje es algo fácil de decir, pero difícil de gestar. Dentro de las organizaciones es muy fácil que nos vuelva a ganar el día a día, el próximo proyecto, que no quede un conocimiento realmente utilizable para el siguiente proyecto. Entonces, este es el funnel recargado, el funnel con esteroides, como le decimos. La generación, la toma de decisiones con visión estratégica dentro del portfolio, el pipeline, o sea, el flujo de proyectos que va viendo y el impacto en el mercado. Después les enviamos y les compartimos esto donde uno puede ir viendo cuáles son los elementos esenciales dentro de cada parte, pero había algo que quería compartir y tiene que ver con esto, que es, muchas veces hablamos de innovación como si fuera solo la creación, la ideación, la generación de ideas. Nosotros creemos que la gestión de proyectos hace que la innovación tenga impacto. Y la gestión de proyectos implica justamente que la organización vaya teniendo una digestión de estos proyectos, vaya dándole un flujo, vaya sacando los nutrientes del proyecto. Al fin y al cabo, digestión es eso, obtener los nutrientes del input, ¿sí? Porque lo que solemos ver en muchas organizaciones que no solo no hay una digestión, sino que hay una indigestión de proyectos. ¿Originado por qué? Por el mismo sesgo que veíamos y decíamos al principio, que era generar más ideas y pensar que somos más innovadores y generamos más ideas. Un director de una compañía de seguros hace días me decía, creo que somos buenos generando ideas, pero a veces tenemos tantas ideas, ¿sí?, que nos echamos ideas y después empiezan a chocarse entre ellas y lo que termina pasando es que salimos tarde. Esto es lo que llamamos la indigestión de proyectos, que termina generando situaciones parecidas a esta, porque las personas están en una maraña de proyectos que no llegan a entender ni por dónde empiezan, ni qué se espera que pase con ellos, y mucho menos genera desilusión porque no se sabe cuál es el objetivo de esos proyectos. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? Vamos a ir hablándolo, vamos a ir comentando también algunas preguntas que fueron saliendo, pero antes de eso quería plantear algunos pensamientos finales en esta recta final justamente del webinar, que espero que no sean finales, sino justamente iniciales. Las cuatro partes del
del funnel, ¿sí? Las 4 partes del funnel era que la generación o ideación, ¿qué podemos hacer? Que toda esa generación, toda esa energía que hay, no termine siendo desilusión, ¿sí? Porque cuando solamente potenciamos la generación, pero no les ponemos un marco de gestión, lo que termina pasando es que la gente se desilusiona. Dice, ¿para qué me hicieron esperanzar en que íbamos a hacer algo nuevo? ¿Sí? ¿Cómo honramos eso? Justamente que la generación de ideas pase por una toma de decisiones estratégicas, que es la gestión de portfolio, la priorización por valor. Que eso que fue priorizado después ponga en un flujo de valor, se va balanceando la carga de trabajo y decidiendo, no porque estuvo muy linda la idea que tuvimos, sino en función a qué recursos tenemos o qué recursos necesitamos. Y eso es la gestión de expectativas que pasa dentro de la gestión del pipeline. Y si hay alguna alerta temprana, que se sepa, que se comunique y que realimente al proceso. Y en cuanto a la salida al mercado, al go live, que decíamos antes, que es un término que se usa mucho en proyectos de algunas industrias, ¿sí? No solo impactar con ganas, porque tenemos pocas balas, como decía María Gracia, sino también aprender de lo que hicimos, qué surge, qué nos queda, qué aprendizaje generamos. ¿Sí? Esto es un poco como el resumen y los pensamientos finales que esperamos que no sean finales, sino que sean iniciales. Y con esta curva que creo que no se llega a ver porque está en un gris muy clarito, así que vuelve, que es realimentar el ciclo, ¿sí? Después que impactamos en el mercado, ¿cómo hacemos para realimentar el proceso de generación de ideas? Hasta aquí lo que tiene que ver con lo que planteamos dentro del contenido del webinar. Y queríamos hacerle con nuestros amigos de Planning Company una invitación a 2 encuentros. Mientras tanto les planteo si quieren ir poniendo alguna duda, alguna consulta, algo que quieran que conversemos luego. Y es una invitación a 2 encuentros, a 2 talleres, ¿sí? Para justamente abarcar cada una de estas partes que íbamos diciendo. El primero, para la generación de ideas, un taller de Design Thinking para el 16 de junio, que justamente vamos a estar aplicando desde Perú, desde PM Company, con innovación centrada en el cliente, en el usuario, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con los aspectos de gestión, con una mirada ejecutiva, a partir del 29 de junio, ¿sí? En un taller que vamos a estar dictando desde Buenos Aires. Entonces, el 16 de junio, el taller vivencial de Design Thinking, con estos puntos esenciales, tanto qué es, cuál es la relación con el producto, cómo hacer una acción de ideación, cómo aplicar estos términos, ¿sí? Y el 29 de junio, esto que decíamos desde el comienzo, gestión de proyectos de innovación, desde la creatividad a los resultados, ida y vuelta, con un enfoque ejecutivo, con 6 encuentros muy enfocados, que no van a ser un monólogo como fue esto, ¿sí? Vamos a usar un caso de punta a punta, una de las empresas más admiradas en términos de innovación y en términos de impacto en el mercado, como es Disney. Vamos a estar usando también casos para ver cómo pensar enfoques globales, pero actuar con impactos locales, ¿sí? Y vamos a estar hablando mucho de aplicación, de experiencia. Y como el compromiso es que no sea un monólogo, justamente lo que vamos a hacer es crear subgrupos dentro del curso para que ustedes puedan interactuar con otros profesionales que están en otras industrias, que tienen otras experiencias y que por lo tanto tienen otros sesgos. ¿De qué se trata el curso? Es un encuentro, son 6 encuentros sincrónicos de 1 hora y media, con media hora de lectura previa y video, o sea, de contenido,
con tendencias actuales en gestión y también con herramientas listas para usar. Vamos a ver no solo presentaciones ejecutivas y conversar sobre cómo innovar en nuestras organizaciones, sino aparte vamos a tener también planillas Excel con cómo hacer un análisis Pareto, cómo priorizar en función a valor, etcétera, etcétera. Y también vamos a compartir decenas de slides para su próxima presentación ejecutiva que tengan que hacer ustedes para justificar algún enfoque de gestión de proyectos dentro de sus organizaciones. Vamos a estar viendo material de diferentes enfoques, diferentes autores, internacional, local, tendencias que están hablándose, cosas que se van a hablar, fíjense incluso enfoques súper actuales como cosas que están publicándose recién hacia, que salieron hace pocos días. Entonces, resumiendo, tenemos este encuentro el 16 de junio, de Design Thinking, donde vamos a ver la parte de ideación, prototipación, y este del 29 de junio, donde vamos a ver la gestión de proyectos de innovación, en todo este funnel recargado, ¿sí? Pero justamente con el método del caso, con experiencia, con sus equipos, y con algo que nos enriquezca, que nos permite actuar, un enfoque ejecutivo, pero a la vez proactivo y sobre el campo del trabajo. Esa es la invitación doble que queríamos hacer. Con lo cual, haciendo honor a lo que era terminada a las 7, son 7 menos un minuto y tenemos ahora espacio para conversar, dialogar sobre los temas que les hayan generado más impacto, más dudas o sobre lo que quieran que conversemos un poco. Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Es algo que sucede en sus organizaciones? ¿Es algo que ven cercano?